Primera de Pedro 5, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apacentar la grey de Dios tiene como título: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Apacentar la grey. Apacentar la grey del Señor. Amén. Qué trabajo más privilegiado, maravilloso también. Tenemos que reconocer nosotros que todos somos ovejas del Señor. Y nunca dejamos de ser ovejas del pastor de pastores. Siempre vamos a ser ovejas del buen pastor. Y el buen pastor su vida dio por las ovejas. Y dice, da por la oveja, pero ya la dio por todos nosotros. Amén. La más grande demostración de amor en la historia de la humanidad. La demostración de amor de Jesucristo, el Hijo de Dios, para darnos salvación a todos nosotros. Qué mejor cuidado que el cuidado de Dios. Qué mejor cuidado que el cuidado del Hijo de Dios, que es amplio en amor, en misericordia y todopoderoso. Qué bueno tener un amigo como el amigo que nosotros tenemos. Y un pastor como el pastor que todos tenemos. Jesucristo. Nuestro amado pastor y salvador. Amén. El apóstol Pedro presenta aquí en esta carta un pedido de rogar a los ancianos. En este caso, bueno, la palabra anciano tiene que ver con pastorear. Amén, con apacentar. Con la persona que ha crecido en la fe y puede ser ejemplo para otros, lo dice el mismo contexto en el capítulo. Amén. Amén. Todos nosotros estamos llamados a ayudar a otros en el camino de la salvación. Yo cuando fui niño pude tener la buena experiencia de conocer un rebaño de ovejas, hablando en sentido literal, y su pastor. Y el pastor llama a las ovejas. También vi un video muy bonito de esto, y las ovejas le siguen. ¿Ven? Entonces la oveja es un animal muy dependiente. Nosotros realmente siempre somos dependientes del Señor. Amén. Necesitamos de su cuidado. Ahora hoy día mucho se ve muchas ovejas en diferentes lugares. Por ejemplo, ocurre mucho en Chile ahora por el tema de las redes sociales. Si bien son buenas las predicaciones de muchos siervos de Dios, cada rebaño tiene su pastor. Amén. Y es el pastor el que conoce la condición de las ovejas. E igualmente el pastor de pastores conoce la condición de los pastores y de las ovejas. Amén. Entonces la oveja es un animal dependiente, porque usted se pone a ver y en cuanto a la parte de lo que son los animales afuera en la naturaleza, unos tienen garras,
para defenderse, otros tienen métodos únicos para protegerse, unos se multiplican mucho, otros, pero la oveja ha sido un animal muy dependiente. Desde el principio se habla que Abel cuidaba de las ovejas. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios está preocupado de nosotros como se preocupa el pastor por sus ovejas. Dios todos los días está preocupado por nosotros. En el sentido literal de la ovejita, yo veía que el pastor la llamaba y la sacaba. Y en el rebaño llevaba una que otra cabrita también que se brincaba para allá, brincaba para acá, pero ahí va en el rebaño. Las ovejas que nacen, ellas aprenden a caminar con el buen ejemplo de las ovejas mayores, de las antiguas. Porque ellas cuando nacen las dejan unos días ahí en el corral con la ovejita mamá, y después ya la sacan también, y ella no sabe para dónde va, pero sigue a la mamá, y ahí va aprendiendo el camino, y luego va aprendiendo que hay uno que guía, y es el pastor, y va aprendiendo a reconocer la voz del pastor y las señales que el pastor hace también, o la forma en que él guía a la oveja. Entonces nosotros tenemos que entender que hay una necesidad. Por ejemplo, en el apóstol Pedro se lo transmitía a sus líderes de que esta necesidad va a estar presente todo el tiempo en que la iglesia esté sobre la tierra, de que seamos pastoreados o apacentados. Amén. ¿Qué significa apacentar? Bueno, alimentar, proveer, brindar los recursos necesarios para la vida, dar pasto, agua, seguridad, bienestar a la oveja. En el tiempo en que yo me crié de niño, pude ver cómo un pastor sacaba el rebaño, y hay muchas enfermedades a las que la oveja es propensa. Entonces hay enfermedades a las que somos propensos. Por ejemplo, una de las enfermedades en las que nosotros podemos en algún momento caer, si no buscamos la unción del Espíritu, como dice en el Salmo 23, unge mi cabeza con aceite. La unción sobre la cabeza era un aceite grueso que se ponía sobre la cabeza de la oveja para que no viniera la mosca y pusiera sus huevos, y ahí empezara el gusano a crecer y a introducirse en la cabeza de la oveja. Nosotros muy bien tenemos que saber que dice la palabra, que tenemos que retener lo bueno y desechar lo malo. Amén. Todos los días aparecen nuevas doctrinas, todos los días aparecen nuevas cosas, pero nosotros nos apegamos a la palabra de Dios. Amén. 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 Que es la que produce en nosotros vida eterna. Gloria al Señor. Y ellas son las que dan testimonio de nuestro amado Salvador Jesucristo. Entonces la oveja tiene que preocuparse por estar siempre con la unción del Espíritu sobre su cabeza, sobre nuestra cabeza. Por eso dice la palabra también que tengamos la mente de Cristo. Y dice también en la palabra, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo santo, en todo lo que, estoy parafraseando, sea de bendición para otro, en esto pensar. La mente de nosotros, estoy hablando primero de la cabeza de nosotros como ovejitas del Señor, es un taller de trabajo. O en un taller de trabajo se convierte la mente de nosotros en una herramienta útil para aquello en que nosotros la pongamos a producir o a trabajar. Si es para el Señor, siempre estará generándonos ideas, pensamientos
y todo lo que sirva para el desarrollo espiritual nuestro y de los que están al lado nuestro. Amén. Amén. Pero si le damos lugar al enemigo de que empiece también a trabajar ahí con ideas, entonces empezamos a tener ideas negativas que nos pueden hacer mucho daño. También la ovejita, el pastor debía de cuidarla, como nos cuidan nuestros pastores, de no ir a lugares que le pudieran hacer daño a la oveja en lo que es en la patica, en su casquito, estando por ejemplo en aguas sucias, llenas de parásitos y cuestiones que podían dañar el casquito de la oveja. Entonces, al dañar el casquito de la oveja ya no podía caminar al ritmo del rebaño. ¿Me va a entender? Es a faltar a los cultos y demás. Entonces, hermanos, nosotros tenemos muy bien que entender que cuando nuestros pastores nos aconsejan y nos dicen muchas cosas, es para bien nuestro. Amén. ¿Ven? Podemos conocer la palabra, pero Dios, que es la palabra, nos conoce a nosotros. Entonces la ovejita había que cuidarla. A veces el pastor la pasaba por lugares de piedra para que no pasara por esos lugares donde el casquito se le podía infectar. Entonces hay lugares donde nosotros como ovejas del Señor no debemos estar, porque pueden venir esos deseos de que ya no caminamos bien. Amén. A veces hasta una novelita por ahí decía, creo que fue el pastor que nombró a Betty la Fea. Ay, es la hora de Betty, no va a ir a la iglesia. O cualquier otra cosa, que se haga un hábito que nos corte la bendición de estar caminando en el rebaño. Y entonces la ovejita que se enfermaba por lo menos de la patica empezaba a lamerse por el dolor en la herida y ahora se le infectaba la lengua. Se le pasaba. ¿No se han dado cuenta usted que las personas que se descarrean totalmente, ahora todos lo ven malo? Todos en la iglesia eran malos y el pastor ni qué decir. Pero cuando estaban en la iglesia estaban contentos y alegres y brincaban y saltaban y se gozaban. Amén. Amén. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos de que el Señor tome el control de nuestra boca. Porque realmente que a veces empezamos a hablar cositas que no se deben y el Señor, ven acá, vamos a echarle el antídoto ahí en la lengüita. Pronto no podamos comer 1 o 2 días, pero es para nuestro provecho. Entonces apacentar la grey del Señor tenía que ver con muchos cuidados, igual también con cuidar de los depredadores que hay afuera. Porque la oveja cuando está al cuidado del pastor se siente como tranquila, ¿sí o no? Sí, amén. Si viene un problema, por ejemplo, de un espíritu inmundo, ¿a quién se lo envían? Llamen a quién. Así, porque raro el hermano que dice, no, pastor, aquí lo traje, ya está libre ya. Porque hay ovejas que son guapas y valientes. No, si yo también lo hago. Bueno, cuando viene un problema grave, no, pastor. Pastor. Me acuerdo una vez un jovencito que me decía que él quería echar fuera demonios y qué sé yo, y tantas cosas. Y eso mejor dicho. Entonces un día llegó una persona que sufre de gigantismo, casi de 3 metros, casi, o sea, muy alto. Y estaba poseído y es corpulento bastante, un Goliat. Y entonces desde afuera gritaba y hacía como un caballo. Y yo estaba ahí, yo también, ay Señor, prepárame para la batalla, pero yo me hacía el fuerte, no tenía ningún temor. Y yo, ay Dios mío, y entonces le dije, mi hermano,
aquí puedo nombrarlo, me puede estar viendo. Sí. Mi hermano Richard, adelante, muestre su casta en Dios, que usted es un pura sangre. Entonces, sí voy. Entonces, hermanos, nosotros estamos llamados a seguir al Señor y que reconocer que hay cosas con las que nosotros sentimos que no podemos pasársela a nuestro pastor. Ya por último me dijo, no, pastor, vamos. Yo le dije, no, vaya, no sea cobarde. Y después le dije, bueno, vamos los dos. Se pone muy agresiva, muy apretada la cosa y usted lo agarra y algo haciendo. Pero no, cuando llegó, el Señor me dio la estrategia. Y le dije, arrodíllate ahí en el nombre de Jesús, y ya lo vi pequeño. Y ahí el Señor obró. Amén. Dios es un Dios maravilloso. Amén. Pero nosotros reconocemos que siempre estamos necesitando del cuidado de el pastor de pastores y de nuestros pastores. Amén. Entonces, dice la palabra en el Salmo 95:7. Vamos a leer Salmo 95:7. Que el Señor llama, y hoy más que nunca llama a pastores a seguir en su labor. Amén. Y estamos hablando que están renunciando 18,000 por año solamente en un país. Tenemos que nosotros mantenernos en el servicio al Señor. Amén. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Nosotros venimos a ser ovejas del Señor. Amén. Yo me pregunto, y realmente digo que la humildad de ese hombre de Dios llamado David, luego de que él pudiera recibir todas las bendiciones que Dios le dio, y dice que el ejército de David fue como la arena del mar. O sea, y dice que por donde iba conquistaba. Después de que conquistó Jerusalén fue una conquista tras otra. Pero David se veía a sí mismo como una oveja en las manos del buen pastor. Amén, porque él también había sido pastor de ovejas, pero él se veía como una oveja en manos del buen pastor. Entonces David puede citar ese salmo maravilloso que todos conocemos: Jehová es mi pastor y nada, junto a aguas de reposo confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Cuántas veces nosotros, los hijos de Dios, como ovejas del Señor, sentimos que pasamos por esos valles? Y a veces citamos la palabra y decimos, ay, como que era un poema de David. No, David pasó por el valle de sombra de muerte, y quizá en varias ocasiones. David estuvo en el desierto. David realmente pasó peligro en muchas ocasiones, pero dijo, el Señor lo guardó. Amén. Amén. Y en otro salmo dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, seguro, protegido. ¿En quién confiaba David? En el Señor. Entonces, amados hermanos, el Señor nos hace un llamado a nosotros, los siervos de Él, los pastores, a apacentar el rebaño del Señor, porque la necesidad siempre está, y nosotros como ovejas pues también dejarnos apacentar. Amén. Porque la ovejita, que cuando estamos con una enfermedad, bueno, tenemos que si arde algo en la herida, que hay que dejar que arda, pero hay que sanar.
Amén. Amén. No quedarnos como el hombre que dice un cuento de camino, que le cortaron la nariz y quedó respirando por la herida. Tenemos, hermanos, que nosotros dejar que el Señor sane nuestras heridas en el momento en que las heridas las tengamos. Una oveja mayor siempre va a tener algunas heridas. En algún momento se enredó en alguna cosa, algo sucedió, pero el pastor la curó. Amén. Amén. Él está pendiente de nosotros y desea apacentarnos y desea hacer de nosotros hombres y mujeres que podamos apacentar el rebaño del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dice San Juan 21:17. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Dice que el Señor le habló a Pedro, pero lo llamó Simón. Le dijo la tercera vez: Simón, ¿Me amas? hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí nos conseguimos con un Pedro, no dice Pedro, Simón, dice Simón. Y en varias ocasiones lo llama Simón. Pero estaba rebelde a apacentar las ovejas. De hecho, ya estaba en sus labores. Pedro al Señor, a Pablo le cambió el nombre. De Saulo a Pablo. Y después lo llamó Pablo siempre. Pero a Pedro le dijo: no, tú ahora eres roca, ahora eres piedra, eres Pedro. Pero después lo siguió llamando Simón Pedro. O sea, estaba entre Simón y entre Pedro. A veces nos pasa a nosotros. Seguimos entre Simón y Pedro. En mi caso, sí. A veces le he dicho: Señor, yo quiero ser Simón mejor. Y entonces dice: Simón, ¿me amas? Y ahí vuelve y me pone entre la espada y la pared. Amén. No hay algo más grande que nosotros podamos mostrar amor hacia el Señor, según este texto bíblico, en ayudar a otros a venir al camino del Evangelio. Amén. El Señor le dice a Pedro: Simón, primera vez. Dice, voy a leerlo acá desde el 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo: Simón, Simón, hijo de Jonás, Simón, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respondió: sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Amén. Pastorealas, guíalas, encamínalas. Y ahora le dice por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ay, Señor, tú eres el que lo sabe todo. Sabes que te amo. Ya lo dijo triste. Dice: entonces apacienta mis ovejas. O sea, vaya más allá ahora de pastorear. Allá, vaya a intimar con mi rebaño y a dar de todo eso que yo le di a usted durante más de 3 años. O sea, en otras palabras le dice: todas las enseñanzas que yo le brindé a usted no es para que se queden en usted solamente, sino que debemos reproducirlas en otros. Amén. Todos nosotros como pueblo del Señor estamos llamados a reproducir lo que Dios ha hecho en nosotros. Hoy en la mañana cuando enseñaba hablaba de Lázaro, que solamente con su testimonio, hermano, la persona que no pueda predicar muy ampliamente, pero Dios ha hecho una obra en usted, con usted decir: el Señor me sanó, me salvó,
O yo era un alcohólico, le dice a otro que es alcohólico y ya no soy alcohólico. Dios te liberta del alcohol. Ya está predicando. Ven a Jesús. Amén. Y el Señor lo va a hacer. Él nos va a cambiar. Él nos va a transformar. Él nos va a brindar una nueva naturaleza en el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces cuando nosotros le digamos al Señor, hermano, te amo, no sean te amo de lágrimas de cocodrilo ahí. ¡Te amo! Y el Señor dice, nos pone un sentir, predíquele a ese que ahí donde usted va pasando. O sea, te amo, pero no me puedo detener 10 minutos, 5 minutos. Porque nosotros sabemos cuando Dios nos habla al Espíritu. Cuando el pastor de pastores nos encomienda una pequeña misión. Amén. En Santiago dice que la fe sin obras es muerta en sí misma. O sea, nosotros tenemos que demostrarle a Dios, no con palabras, sino con hechos, el amor que tenemos hacia Él. Y como ovejas, también en obediencia, porque también nos cuesta ser ovejas. Amén. Y más a los pastores. Y más a los pastores simones. Nos cuesta, hermano. A veces somos buenos para exhortar. Yo empecé por la insultación. Ya, gracias a Dios, voy empezando a agarrar la exhortación. Pero a veces somos buenos para exhortar. Pero nosotros también necesitamos la bendición del Señor. Amén. Poder ser ovejas que lleguemos a los pies del buen pastor. Y saber que Él está al cuidado de todos nosotros. Nunca sentirnos desprotegidos. Sentirnos seguros. Porque Él es todopoderoso. Es omnipresente. Está en todo lugar. Y aparte nos ama. Y todo el poder está al servicio de nosotros. La iglesia del Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Entonces, gloria al Señor. Ezequiel 34:4 nos dice algunas cosas que podemos hacer por el rebaño del Señor. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. El Señor nos enseña que nosotros, hermanos, y estoy hablando también con los creyentes convertidos ya hace un tiempo al Evangelio, podemos nosotros, hermanos, empezar. Ayer decía el seminarista, si ganamos un líder en el año, en 12 años, hemos formado 12 líderes. Si una oveja se gana a otra para Cristo, porque hermanos, a veces la gente dice, ay, pero el pastor no está ganando ovejas. ¿Quién dijo que los pastores son los que se reproducen en el rebaño? Pues tuviéramos 1000 pastores y 2 ovejas. ¿Se reproducen quiénes? ¿Quiénes? Dígalo fuerte que no escuche. Las ovejas. Lo que pasa es que a veces las ovejas quieren ver al pastor pariendo. Pero hermano, son las ovejas las que deben reproducirse. Amén. Traer a otro el día del amigo, qué sé yo, el día del niño, que escuche la palabra, porque es la palabra de Dios la que produce la fe para que la persona llegue al conocimiento del Evangelio y al camino de salvación en Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos esa responsabilidad de reproducir todo lo que hemos aprendido en el Señor y de todo lo que Dios ha hecho en nosotros, en otros, para que pueda crecer el rebaño, para que más personas puedan ser salvas. Todos los días mueren miles y miles de personas en el mundo. Y muchas veces no somos conscientes de que, no digámoslo de una forma así, pero en cierto sentido somos egoístas cuando no compartimos el mensaje de salvación. Entonces dice Ezequiel 34:4: no fortalecéis a las débiles, ni curáis a la enferma, ni vendáis a la perniquebrada, ni volvéis al redil a la descarriada, ni buscáis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Bueno, gracias a Dios, esto
lo hacen los buenos pastores. Amén. Pero hoy en día la gente está yendo, por ejemplo, a esas falsas doctrinas de una falsa prosperidad terrenal, y estas personas no tienen ningún amor ni consideración por el rebaño. A nosotros, hermanos, nos envía el Señor a hacer este trabajo siempre, aunque en algunas ocasiones da un resultado en la gran mayoría favorable, aunque en algunos momentos pues lamentablemente hay ovejas que se alejan tanto que terminan pudiendo ser presa de los predadores, de los leones, de los osos. Por eso nosotros, hermanos, debemos de cuidarnos estando siempre en rebaño y al cuidado del pastor. ¿Por qué nosotros en ocasiones fracasamos como ovejas? Porque no pedimos el consejo al hombre de Dios, a la persona que está al frente de nosotros en el rebaño. Y hay hermanos que, por ejemplo, le piden el consejo al compadre, o no sé cómo se diga aquí, a la vecina, al familiar. Y una persona que no es espiritual no le puede brindar un consejo espiritual que sea de bendición para su vida. Hermanos, no andemos nosotros creyendo en consejos ni de padre ni de madre ni siquiera, si no son creyentes y si no son espirituales. Amén. Más bien nosotros con el ejemplo ganémoslos para el reino de los cielos. Amén. Amén. Más bien seamos nosotros los consejeros de otras personas que necesitan las verdades bíblicas y el fundamento en Cristo Jesús. Amén. Entonces, amados hermanos, Isaías 40:11 dice que el buen pastor, el pastor de nosotros, trata a la oveja según la necesidad específica. Isaías 40:11 dice: como el pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Amén. Amén. Bueno, una persona que está haciendo un trabajo en Dios, el criterio del pastor es importante en el rebaño. Amén. Amén. Hay personas que usted puede ver cada 15 días en la iglesia, como uno como creyente no lo puede juzgar, porque uno no sabe si es militar o si tiene un trabajo que le impide. Por ejemplo, hay trabajos en algunas áreas que son 15 por 15 días trabajan y 15 no dicen: ay, hermano, viene 15 días a la iglesia. Pero en todo el pastor sí conoce al rebaño y a sus necesidades. Amén. Amén. Por eso es que nosotros entre ovejas no debemos de juzgarnos por las apariencias entre una y otra, porque todos somos importantes y todos somos útiles en las manos del Señor. Amén. Todos nosotros estamos al cuidado del buen pastor. San Juan 10:11, ya con esto voy terminando. Gloria al Señor. Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, no hay otro maestro como Jesucristo. Y no hay otra persona, el Hijo de Dios manifestado aquí en carne, el Verbo de Dios, que se merezca toda gloria, amén, toda honra, toda alabanza, toda devoción, toda nuestra fe, depositarla en Él cada día. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Y nosotros como ovejas, cuando oímos la voz del buen pastor, Jesucristo, recibimos bendición, recibimos seguridad, recibimos protección, recibimos de acuerdo a la necesidad, perdón, recibimos de Él amor. Él nos puede volver a traer con brazos de amor. Él
tiene el poder para ayudarnos a llegar al redil a salvo, seguros. Amén. Amén. Porque Él nos ama con amor eterno. Amén.